Manejador de base de datos. El sistema manejador de base de datos, o sus siglas en inglés DBMS, es una colección de numerosas rutinas de software interrelacionadas, cada una de las cuales es responsable de alguna tarea específica. Un sistema manejador de base de datos es conocido también como gestor de base de datos. En sí es el corazón de la base de datos, ya que se encarga del control total de los posibles aspectos que las pueden afectar. Sus características son crear y organizar la base de datos, establecer y mantener la trayectoria de acceso a la base de datos de tal forma que los datos puedan ser accesados rápidamente, manejar los datos de acuerdo a las peticiones de los usuarios y registrar el uso de las bases de datos. Estructura general de los manejadores de base de datos. Un sistema manejador de base de datos se encuentra dividido en módulos, cada uno de los cuales controla una parte de la responsabilidad total del sistema. En la mayoría de los casos, el sistema operativo proporciona únicamente los servicios más básicos y el sistema de la base de datos debe partir de esa base y controlar además el manejo correcto de los datos. Así, el diseño de un sistema de base de datos debe incluir la interfaz entre el sistema de base de datos y el sistema operativo. Los componentes funcionales de un sistema de base de datos son gestor de archivos. Gestiona la asignación de espacio en la memoria del disco y de la estructura de datos usada para representar la información. Manejador de base de datos. Sirve de interfaz entre los datos y los programas de aplicación. Procesador de consultas. Traduce las proposiciones en lenguaje de consulta a instrucciones de bajo nivel. Además, convierte la solicitud del usuario en una forma más eficiente. Compilador de DDL, lenguaje de definición de datos, convierte las proposiciones DDL en un conjunto de tablas que contiene metadatos. Estas se almacenan en el diccionario de datos. Archivo de datos. En él se encuentran almacenados físicamente los datos de una organización. Diccionario de datos. Contiene la información referente a la estructura de la base de datos. Índices. Permite un rápido acceso a registros que contienen valores específicos. Una forma gráfica de representar los componentes antes mencionados y la relación que existe entre ellos sería la siguiente. Administración de base de datos. Dentro de un ambiente de base de datos existe un usuario que interviene en ella, como el cliente, que es quien recibe solo resultados. Los usuarios medios, que son quienes manipulan un poco los datos, pero de una forma no profesional. El administrador de base de datos, ADB, es el que se encarga de realizar todas las actividades que conciernan a la supervisión, la explotación y óptimo funcionamiento de la base de datos. Interviene en situaciones de emergencia o problemáticas e inclusive manipular la información en caso de necesitar un proceso externo, como reportes especiales o procesos de control, e inclusive establecer las condiciones para evitar incidencias. Aquí se enlistan algunas actividades: mantenimiento, administración, control de esquemas y comunicación de cambios a los usuarios. Es decir, debe establecer los lineamientos para administrar la información. Por ejemplo, cómo debe fluir, quién tendrá acceso a cada uno de los procesos que intervienen a la base de datos. En cuanto al mantenimiento, es decir, mantener en buenas condiciones la información depurada con sus respectivos índices, evitar redundancias, etc. En cuanto al control de esquemas, es decir, que todas las bases de datos se encuentren bien estructuradas, coherentes y que sigan los flujos de información eficientemente. Mantener los datos disponibles, como por ejemplo con respaldos, reportes, reestructurando la base de datos, cualquier actividad en la que se tenga que afectar la base de datos para tener una mejor consistencia en la información y seguridad en caso de emergencias. Resolución de emergencias, es decir, debe estar preparado para resolver una situación inconveniente con los archivos y se debe contar con las herramientas informáticas necesarias para la solución de problemas. Vigilar que todos los datos sean consistentes y la base de datos se mantenga íntegra. Diseño físico, reestructuraciones, acceso y restricciones a la base de datos.
Esto es que debe mantener un diseño y poder manipularlos para futuras modificaciones a las estructuras de datos, establecer criterios de acceso para los usuarios y su alcance dentro de ellas. Controlar el rendimiento de decisiones relacionadas con la base de datos, parámetros y establecer medidas para mejorar las estructuras y el manejador de base de datos. Además de ello, tener iniciativa y tomar decisiones para realizar las actividades con las que se afecten la base de datos. Usuarios de la base de datos. Usuarios normales. Son usuarios no sofisticados que interactúan con el sistema mediante un programa de aplicación con una interfaz de formularios, donde pueden rellenar los campos apropiados del formulario. Estos usuarios pueden también simplemente leer informes generados de las bases de datos. Programadores de aplicaciones son profesionales informáticos que escriben los programas de aplicación utilizando herramientas para desarrollar interfaces de usuario, como las herramientas de desarrollo rápido de aplicaciones o DRA, que facilitan crear los formularios e informes sin escribir directamente el programa. Usuarios sofisticados. Interactúan con el sistema sin programas escritos, usando el lenguaje de consulta de base de datos para hacer sus consultas. Los analistas que envían las consultas para explorar los datos en la base de datos entran en esta categoría, usando ellos las herramientas de procesamiento analítico en línea OLAC o herramientas de recopilación de datos. Usuarios especializados. Son usuarios sofisticados que escriben aplicaciones de base de datos especializadas y adecuadas para el procesamiento de datos tradicional. Entre estas aplicaciones están los sistemas de diseño asistidos por computadora, sistemas de base de conocimiento y sistemas expertos, sistemas que almacenan datos de tipo de datos complejos como gráficos y de audio y sistemas de modelado de entornos. Administradores de la base de datos, ABD. Son las personas que tienen el control central del SGBD. Entre las funciones del ABD se encuentran definición del esquema de la base de datos, definición de la estructura y el método de acceso, modificación del esquema y la organización física, concesión de autorización para el acceso a los datos, mantenimiento rutinario. Tipo de manejadores de base de datos. Actualmente existen muchos manejadores de base de datos. Las más usadas son Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Oracle SQL, Microsoft Access SQLite y Firebird. Estos son los manejadores de base de datos. Microsoft SQL Server. Sus características son escalabilidad, estabilidad y seguridad. Soporta procedimientos almacenados, incluyentes también potente entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red solo acceden a la información. PostgreSQL. Sus características son número de precisión arbitraria, texto de largo ilimitado, figuras geométricas con una variedad de funciones asociadas, dirección IP, bloques de dirección estilo y direcciones MAC. También tenemos MySQL, disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas, posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento que ofrecen diferente velocidad de operación, soporte físico, capacidad, distribución geográfica y transacciones y claves foráneas y conectividad segura. Oracle, soporte de transiciones, estabilidad, escalabilidad y soporte de multiplataforma. Microsoft Access, tablas para almacenar los datos, consulta para buscar y recuperar únicamente los datos que necesita, formularios para ver, agregar y actualizar los datos de las tablas, informe para analizar o imprimir los datos con un diseño específico, páginas de acceso a datos para ver, actualizar o analizar los datos de la base,
desde Internet o desde una intranet. Almacenar los datos una vez en una tabla y verlos desde varios lugares. Microsoft SQL, sus ventajas son: es un lenguaje de consulta estructurada específico al acceso de las bases de datos de relaciones, el cual permite especificar diversos tipos de operaciones sobre las mismas. Las principales ventajas de Microsoft SQL es la enorme cantidad de memoria RAM que utiliza para la instalación y utilización de software. Otra ventaja, facilidad de instalación, distribución y utilización. Y una desventaja es un gestor de base de datos comercial, es decir, su licencia cuesta. PostgreSQL utiliza un modelo cliente de servidor de proceso por usuario. Una desventaja es que es vulnerable ante fallos. También una ventaja es la escritura adelantada de registros para evitar pérdidas de datos en caso de fallos de energía, hardware. Y tiene complejidad. El MySQL, la velocidad de realizar las operaciones, lo que le hace uno de los gestores con el mejor rendimiento. Y una desventaja es un gestor de base de datos que usan sentencias basadas en SQL. También podemos decir que no es intuitivo como otros programas de Access. Y ventaja, bajo costo de requerimiento para la elaboración de bases de datos, ya que debido a su bajo consumo puede ser ejecutado en una máquina con escasos recursos y sin ningún problema. Y el Oracle, la arquitectura tiene 3 componentes básicos: la estructura de memoria para almacenar datos, el código ejecutable y los procesos que corren del sistema DBD. Y una desventaja puede ser: el mayor inconveniente de Oracle es que quizás es muy caro y tiene un precio muy elevado. Y por último, Microsoft Access. Empezar rápidamente usando soluciones prediseñadas. Una desventaja puede ser que no es multiplataforma, pues solo está disponible para sistemas operativos de Microsoft. Y una desventaja puede ser que crea tablas rápidamente sin preocuparse de la complejidad de base de datos. Y por último, es una base de datos para pequeños escenarios.